Hola de nuevo. Empezamos con esta cuarta sesión de la mañana de la sala 3 y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de regeneración urbana, vamos a hablar de indicadores y vamos a hablar de cómo se usan los geodatos para estos indicadores y para mejorar la regeneración. Y contamos con la presencia de Iván Velasco y de Antonio Villena. Iván es, es un geógrafo de la Dirección General de Regeneración Urbana y Antonio Villena es el jefe del Departamento de Innovación. Ahora está en Sueña Madrid, con lo cual hilamos con con la Ah, ponencia anterior. Pero bueno, como estás justo en un momento de transición, has participado en este proyecto y por lo tanto nos lo vais a contar entre los dos. Así que os damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias por aceptar venir a estas geojornadas a contar el proyecto. Y lo último, decir que para los que quieran hacer preguntas, en pantalla tenéis ahora mismo un QR, nos formuláis las preguntas y al final de la ponencia pues las haremos llegar a Iván y a Antonio. Muchas gracias, yo ya me silencio. muy bien, pues nada, muchas gracias, Jesús. Ya sabes que siempre es un gusto estar en las jornadas de Geodatos. Y bueno, hoy vamos a contar un poco entre los dos el trabajo que hemos hecho con los geodatos, cómo hemos pasado del dato a los índices, con lo que vamos a tratar de trabajar la regeneración. Y bueno, pues vamos a dividir la presentación como en dos fases, un poco la construcción del indicador y luego Antonio ya más el aspecto más dinámico, más de visualización y sobre todo la operatividad que le queremos dar, porque al final un poco, escuchaba antes a Chema y a Javier y también tenemos esa idea, ¿no? De que sea una cosa muy práctica y útil, sobre todo, ¿no? Es utilizar el dato de una forma lo más útil posible, ¿no? Entonces, creo que ya se ve. Y empiezo contando un poco, la idea es contar cómo pasamos claro, la cantidad de datos que tenemos, tratar de convertirlos en algo útil para nosotros, para la regeneración. Y sí que es interesante dar un poco el contexto de dónde venimos y en qué marco lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el marco del plan Regenera, que es un plan del área de gobierno de políticas de vivienda. Nuestra idea es intentar medir la regeneración, ver dónde hay que regenerar la ciudad, de qué manera hay que hacerlo de una forma más prioritaria. Y la forma que vamos a trabajarlo, con la que vamos a trabajarlo, es con un modelo de ciudad. Es decir, lo primero que hemos definido es un modelo de ciudad que entendemos que se basa en tres ejes principales, tres dimensiones, porque normalmente la regeneración estaba muy orientada, o casi siempre está orientada inicialmente a más aspectos de rehabilitación edificatoria, pero nosotros evidentemente creemos que la regeneración es algo más amplia y entonces, bueno, pues de esa manera lo primero que hemos hecho ha sido intentar ver qué tenemos que medir, qué necesitamos conocer y sobre todo dónde lo vamos a conocer, es decir, cuál es nuestro marco de actuación. Entonces, el primer paso que hicimos, que esto el año pasado más o menos dibujamos un poco nuestra idea, es pasar de los tejidos residenciales, o sea, de siempre se ha mirado la rehabilitación desde un aspecto muy residencial, entonces intentamos definir primero qué son los tejidos residenciales, poner el foco en ellos y luego progresivamente ir pasando a otras escalas, sobre todo para ver de dónde podemos sacar los datos, dónde podemos aglutinarlos. Y lo primero que hicimos fue mirar a la ciudad consolidada antes del 85. Hicimos esta elección porque, bueno, siguiendo la tradición de la rehabilitación edificatoria, que luego pasa a ser regeneración, pues miramos primero a las parcelas residenciales. Definimos las previas al 85 porque, bueno, entendemos que Madrid en el 85 tiene un antes y un después en la mirada a la regeneración con el plan del 85. Nosotros intentamos recuperar un poco ese espíritu y progresivamente lo que vamos haciendo es bueno, intentar ver de cuántos datos disponemos en esas entidades, ¿no? En esas primeras parcelas catastrales. Vemos que necesitamos luego ampliar un poco y entendemos que el edificio se nos queda corto y necesitamos mirar un poco más. Entonces vemos la envolvente de los edificios y de esa manera lo que hacemos es trazar unas unidades de regeneración, es decir, ámbitos en los que podamos medir y a la vez tienen una doble naturaleza. No solo medimos la información, intentamos medir lo que ocurre ahí con nuestros indicadores, sino que además entendemos que son ámbitos en los que podemos actuar. Es decir, tienen esa doble lógica. Medimos, los diagnosticamos y a la vez son ámbitos en los que podemos actuar, es decir, en los que podemos establecer distintos instrumentos.
que puede ser desde un plan especial a un plan de acción concreto. Y de esa manera tenemos la doble función del territorio, ¿vale? Entonces, por eso lo primero que hacemos es definir el espacio. Eh, claro, cuando hacemos esa definición del espacio nos damos cuenta que ya se habían hecho otras definiciones del espacio, que la regeneración ya se venía haciendo, que tenía otras geometrías. No queremos inventar la rueda y entonces las asumimos también que hay determinadas geometrías y vemos cómo trabajan con nuestras unidades. También nos damos cuenta que en el aspecto residencial siempre suele coincidir el tema de la regeneración con ámbitos que normalmente tienen mucho que ver con viviendas de promoción pública, bueno, que diseñan un tipo de ciudad que al final tiene una serie de carencias mucho más específicas y que además esas suelen estar bastante relacionadas con la norma zonal 3, que son espacios bastante indefinidos. Entonces vemos que normalmente la regeneración había estado muy ligada a estos espacios y no queremos perderlos de vista porque nos parece muy relevante. Pero en esa multidimensionalidad de la regeneración nos damos cuenta que si nos centramos solo en esos ámbitos, pues estamos perdiendo también otras dimensiones relevantes y estamos siendo un poquito, siendo excesivamente restrictivos a la hora de entender el concepto de regeneración. Entonces lo queremos ampliar y damos un salto entendiendo que la regeneración tiene que ser en todas nuestras unidades de regeneración y que cada una tiene sus naturalezas, sus características. Entonces, diseñamos una taxonomía que nos sirve para también modular nuestros cálculos. Al final también entendemos que la ciudad es muy variada y que la regeneración, que lo veremos un poquito más adelante cuando veamos algún dato más concreto y algún ejemplo con Antonio, veremos que hay zonas que pueden estar muy bien en un aspecto, en una dimensión funcional, una dimensión social, pero a lo mejor en aspectos del verde urbano pues tienen carencias. Entonces, entendemos que la regeneración tiene que tener todas esas dimensiones, que nosotros tenemos que priorizar, obviamente, por cuestión de eficiencia, determinados espacios en los que obviamente las carencias son múltiples, pero que no podemos perder de vista que existen otros espacios. Entonces, para nosotros esta taxonomía también es un punto de partida útil para modular algunos de los indicadores en algunos casos, ¿no? Pues ya teniendo el territorio claro, empezamos a definir los indicadores. La tabla es densa. Llegamos a tener 74 indicadores. Tenemos 74 indicadores que los hemos dividido en esos tres ejes, en esas tres dimensiones que planteamos, que son accesibles y funcionales, verdes y saludables y cohesionados e integradores, que más o menos tiene mucho que ver con esas dimensiones de la sostenibilidad tradicionales, ¿no? La parte más física, la parte más social y la parte más ambiental. Y ahí trazamos una serie de aspectos a medir que consideramos que son básicos, ¿no? El resultado al final es pues, una serie de indicadores que se agrupan además en líneas de actuación, porque siempre pensamos en medir una cosa que podamos resolver, porque al final el indicador lo que nos tiene que señalar es el problema y la vía para resolverlo. Entonces nosotros medimos una cosa que luego a la que podamos darle una solución. Entonces vemos el problema, lo medimos y entendemos que eso tiene que tener un hilo directo con la acción, ¿no? Es un poco el juego. El resultado al final, yo os digo, son 74 indicadores, 10 de ellos son paramétricos, algunos no, simplemente no sirven para definir también la ciudad. Alguno de nuestros indicadores es la población. No es, eso evidentemente no tenemos capacidad para solucionarlo, pero sí que nos da una dimensión de la entidad de la intervención que podemos hacer. Es decir, esos parámetros también son relevantes, ¿no? para tenerlos en cuenta. Y al final, una vez tenemos los indicadores ya claros, procedemos al cálculo y siempre hemos intentado, y bueno, hemos intentado y creo que hemos conseguido utilizar siempre datos abiertos, es decir, datos que estén disponibles, que nosotros luego los trabajamos de distintas maneras, pero como os he dicho, partimos de la base catastral, del parcelero catastral, porque nos parece que la Dirección General de Catastro tiene una información muy relevante en cuanto a superficie, en cuanto a usos, que es un punto de partida clave. Luego usamos, obviamente, el geoportal porque nos parece que tenemos información infinita sobre aspectos urbanísticos y sociales que no podemos perder y aspectos medioambientales, de la medición de la isla de calor, todo ese tipo de cosas. Nosotros también lo usamos y también luego el padrón municipal, pues con todos los datos actualizados para nuestros ámbitos de intervención. Hacemos la extracción de los datos. En este caso hemos tenido el apoyo de 300.000, que tuvimos un contrato con ellos y nos ayudaron al proceso de cálculo, sobre todo. De ese proceso de cálculo, al final, lo que asumimos es que teníamos que tener claro cuál era nuestra unidad de medida. Nuestra unidad de medida era la unidad de regeneración y ahí teníamos que hacer distintos procesos de
de agregación de la información o en algunos otros casos pues de simplificación de la información. Hemos tenido que jugar con eso porque las escalas son diferentes, tenemos datos a NDP, tenemos datos a parcela catastral, tenemos datos a sección censal, pero nosotros queríamos medirlo en nuestra unidad de regeneración. Entonces, bueno, a través de una serie de procedimientos, pues hemos llegado a esas agregaciones y hemos generado flujos de código que son replicables, lo cual podemos volver a coger los datos de la fuente, volver a hacer el mismo proceso y volver a tener el dato actualizado siempre que queramos. Al final esto se queda en una base de datos geográfica, en SQLite, pero que la podemos pasar a veces para modificar alguna información, podemos trabajar y comprobar datos con un Excel, podemos pasarlo a lo que queramos porque es muy interoperable y entonces pues de esa manera nosotros tenemos nuestra base de datos que al final es sencilla porque son 74 indicadores en nuestras 409 unidades de regeneración, todos ellos con sus datos con los que luego podemos trabajar. El resultado visual que nos da es este. Al final tenemos un montón de indicadores, cada uno con sus colores que no son caprichosos. En algunos casos tenemos una gama de 3 colores porque utilizamos un criterio puramente estadístico, cuartiles, agregamos los 2 cuartiles intermedios para dar una información, bueno, pues de los extremos. En otros casos es dicotómico, donde hay o donde no hay algo. En otros casos ya tienen una profundidad más normativa, es decir, por ejemplo, vehículos censados, pues utilizamos los datos de dentro de la M30 pues 1, fuera de la M30 1,5 y con eso podemos ir jugando y modulando y podemos comparar cosas, ¿no? Al final tenemos 74 fichas de indicadores con sus mapas y la clave de todo esto es que tenemos el indicador por separado y luego tenemos los indicadores agregados. Hemos hecho una agregación por los 3 ejes que he planteado antes, que es una agregación normalizada, normalizamos todos los indicadores y hacemos un índice compuesto sin ponderar nada, es decir, a lo que salga. Entonces esto nos dice que en la parte de accesibilidad funcional pues tenemos carencias en determinadas zonas. En las partes de cohesionados integradores pues tenemos zonas que son mejores, zonas que tienen peores condiciones. Y en la parte de verdes y saludables pues lo mismo. Y vemos que el mapa dibuja diferente. Esto para la priorización inicial no nos es especialmente útil, nos es para una segunda fase, para una mirada más concreta, incluso luego tenemos los propios indicadores para miradas muy específicas, pero para una priorización que era nuestra primera intencionalidad necesitamos hacer un proceso de agregación diferente. Cogemos una serie de indicadores, digamos, eh, clave que hemos nosotros establecido. En total es una suma de 22 indicadores que aquí sí que hay ponderaciones y el resultado es un índice de regeneración en el que nos sirve para poner una primera mirada, es decir, dónde tendríamos que actuar con mayor prioridad. Y la ventaja es que sabemos el ámbito donde podemos actuar, cuáles son sus principales problemáticas o sus puntos que necesitan una mejora y tenemos el ámbito de actuación, es decir, sabemos dónde está el problema y cuál es el ámbito de actuación. Es decir, tenemos todo el proceso, ya tenemos el ámbito definido, que puede ser un ámbito perfectamente normativo a través de un plan especial o cualquier otro instrumento que podamos desarrollar. Es decir, tenemos la medición, el problema y la priorización de la solución. Y yo aquí ya dejo esta parte y le paso la presentación a Antonio y que continúe él. Pues vamos, ya estoy compartiendo y bueno, en la fase anterior que ha contado mi compañero Iván, se ha cubierto en la parte de generación de estos indicadores a partir de los datos brutos, como él ha desarrollado. Ahora vamos a ver cómo hemos pasado de esos indicadores a herramientas visuales que facilitan una toma de decisiones en el Plan Regenera Madrid. Vale. Aquí he dividido las dos fases. En la primera fase de obtención de los indicadores, en la segunda fase generación de las fichas de unidades de regeneración y la generación del cuadro de mando espacial. Se parten de unos indicadores globales y por ejes, los 3 ejes comentados por Iván, y con ellos generamos 2 tipos de fichas. Una más sintetizada, con datos más básicos, con los indicadores estos agregados, para cada una de las 409 unidades de regeneración. Y también se ha generado un cuadro de mando geoespacial interactivo. Todo el proceso de la generación de las fichas se automatizó con script en Python. Como vemos en esta diapositiva, las tecnologías usadas
para las fichas han sido scripts en Python, con las librerías Pandas, GeoPandas, NumPy y Matplotlib para la parte de los gráficos. Para la parte del cuadro mando geoespacial se ha usado la plataforma corporativa en el Ayuntamiento de Madrid de que disponemos, que es el ArcGIS Enterprise y el subproducto Dashboard, como veremos a continuación. Bueno, esta es una comparativa de dos fichas, una que requiere de una mayor priorización para actuaciones, como es casa de campo, donde vemos aquí el indicador global que está en la zona roja, y en comparación con Núñez de Balboa, que sí que tiene se encuadra en una zona que es más favorable, entonces la priorización pues será menor. Pero si ya nos metemos en el resto de los ejes, vemos que Núñez de Balboa, en la parte de verdes y sostenibles, pues está más hacia la izquierda, o sea que requiere de una actuación más concreta en ese aspecto. Vale. Bueno, vemos que se han marcado esos intervalos de colores que se han definido en las fases anteriores y con eso pues ayuda un poquito a identificar esa priorización y esas áreas donde se requiere una actuación más prioritaria. Pasando al visor, el cuadro de mando es una herramienta interactiva que permite explorar los datos en tiempo real y priorizar intervenciones según los criterios definidos en el plan Regenera. Permite filtrar por unidad de regeneración o por distrito y actualiza los gráficos dinámicamente, mostrando los indicadores normalizados que son clave para priorizar estas actuaciones. En esta captura de pantalla vemos los distintos componentes del dashboard y en esta diapositiva vamos a ver un vídeo demostración de lo que hace básicamente el cuadro de mando. El cuadro de mando es muy sencillo, pero bueno, creemos que es bastante visual y ayuda a esta priorización. Bueno, en la parte central tenemos el mapa en el que nos vamos moviendo. Según nos movemos, los indicadores y los datos básicos de vivienda, población y demás se van actualizando. Se puede seleccionar por lazo o directamente pinchando en la unidad de regeneración y muestra un pop-up con la información y los indicadores. Se puede filtrar en la parte superior derecha por distrito, seleccionando todas las unidades de regeneración contenidas en ese distrito y mostrando la media de todos ellos en los indicadores. Además, podemos filtrar por unidad de regeneración directamente, en este caso el ejemplo anterior de la ficha de casa de campo, y también ahora vamos a hacer el de Núñez de Balboa. Vemos cómo los indicadores van cambiando según vamos seleccionando una u otra. Y bueno, se pueden seleccionar también diferentes capas, se pueden añadir capas, se pueden seleccionar fondos, por ejemplo, aquí cargamos la ortofoto o también tenemos la cartografía oficial en el ayuntamiento en diferentes simbologías. Y bueno, también se puede hacer una búsqueda por el nombre de unidad de regeneración. En este caso, buscamos en el panel lateral, que también se puede seleccionar. Y aquí es donde buscamos por el nombre del barrio, por ejemplo, Begoña. Entonces te hace zoom y desplaza a esa unidad. Se puede. Y bueno, este es básicamente el visor, que la funcionalidad, como veis, es bastante sencillita. Y bueno, como próximos pasos, después de haber hecho la implementación del sistema actual, el siguiente reto es evolucionar hacia herramientas más inteligentes y participativas. Se quiere integrar con algoritmos en inteligencia artificial para generar recomendaciones automáticas y simulaciones que permitan visualizar cómo cambiarán los barrios tras las obras. Aquí tenemos una confluencia muy importante con lo que se ha comentado en la anterior presentación de Sueña Madrid, ya que se está desarrollando el simulador estratégico y va a permitir pues, integrar colaboración con ellos. Además, incorporaremos análisis de sentimiento para conocer la percepción ciudadana y enriquecer el cuadro de mando con alertas inteligentes, datos de IoT y dashboard predictivos. También se ampliará el visor con capas temáticas avanzadas y se explorará gamificación para fomentar la participación vecinal. Finalmente, añadiremos indicadores dinámicos relacionados con cambio climático y conectaremos el sistema con planes europeos como Next Generation o la Agenda Urbana, asegurando financiación
alineación estratégica y continuación del proyecto. Y bien, como en resumen, como conclusiones, podemos decir que estas visualizaciones convierten datos complejos en herramientas claras para la toma de decisiones. En esta fase hemos conseguido dos hitos clave. Por un lado, la generación automatizada de fichas para cada unidad de regeneración, que nos permite integrar datos geoespaciales y socioeconómicos en un formato homogéneo y visual, facilitando la priorización en las actuaciones que hemos comentado. Y por otro lado, se ha desarrollado un visor interactivo en ArcGIS Enterprise que centraliza los indicadores y permite filtrar por distrito o unidad de regeneración. De esta manera se ofrece una herramienta potente para la toma de decisiones y la transparencia de un golpe visual. La combinación de ambos elementos aporta una visión integral del estado de los barrios actual y sienta las bases para futuras mejoras, como la integración con la inteligencia artificial, simulación de escenarios, análisis predictivo, y todo ello luego permitirá pues poder elaborar como cómo se ha implementado esa mejora y cómo han mejorado ello en los indicadores. Y bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier cosa, aquí tenéis nuestro contacto o dudas que puedan surgir en este momento. Pues os damos las gracias a los dos, a Iván y a Antonio. Os vamos a hacer unas preguntitas que nos están llegando por aquí, por el chat. Una muy sencilla. ¿Cuánto tiempo os ha llevado el proyecto completo desde la definición de indicadores hasta la creación de la plataforma? Pues esto Iván puede responder mejor, pero Sí. se lleva ya mucho tiempo Sí. con este proceso de elaboración de indicadores. Y de hecho, el plan en sí, el año pasado, de hecho, cuando en las jornadas de Geodatos presentamos ese primer esbozo de la territorialización, ya teníamos más o menos definidas las unidades de regeneración, pero a la vez íbamos definiendo los indicadores. Al final, los indicadores es un poco prueba y error. Hay indicadores que pruebas y luego el resultado no te termina de gustar y vas cambiando. Entonces, al final, el proceso de principio a fin, que de hecho el fin fue el martes, no puede ser más actual. Pues hemos estado como 2 años y algo más o menos en esta parte, es decir, la definición del plan y todo puede tener un poquito más y hay cosas que vienen de más atrás, y como he dicho, heredamos cosas del plan madre, o sea, de Madrid Sí, sí. Regenera, hemos pasado a Regenera Madrid, es decir, tenemos ahí una evolución, pero lo que es ahora más o menos, pues entre definición de indicadores y el cálculo, vamos a poner 1 año y medio, digamos, a tope con eso. Vale. En realidad, la parte de visualización, generación de fichas es como la parte más sencilla. Bueno, aunque es un proceso iterativo, Sí, porque se están mostrando los datos, pues se puede ver se te ocurren cosas y entonces vas. indicadores, se ha hecho criba de algunos indicadores, se han generado otros. Sí. Entonces, esta herramienta lo que ha ayudado pues a hacer como un feedback de todos esos resultados. Ajá. Vale, tenemos otra pregunta por aquí que, claro, esta es que era. Se nos está ocurriendo a todos. Acabamos de oír el plan estratégico municipal, lo vuestro. Cuando ha hablado Chema antes, hablaba de que hay otras estrategias más pormenorizadas en los que los expertos son otros y que ellos lo que hacen es como aglutinar por encima en el plan estratégico municipal todas estas estrategias. Bueno, ¿qué relación tiene vuestra estrategia con el plan estratégico municipal? A ver, nuestra estrategia es una estrategia de ciudad también, es decir, al final nosotros es Claro. una escala urbana, entonces obviamente digamos que cae por su propio peso el hecho de entender que progresivamente o sea, entendemos que lo nuestro también tiene que ver, la regeneración desde que estamos proponiendo tiene que tener ese carácter normativo del que hablaba Chema. Al final no deja de ser también un proceso en el que nosotros definimos unas unidades que creemos que son las unidades óptimas para la aplicación de la regeneración urbana. Entonces entendemos que progresivamente tenemos que ir confluyendo, claro. Al final hemos empezado, ya te digo, llevamos 2 años Sí, sí. largos trabajando en esto, y entonces al final, pues sí, pero también hemos hablado con ellos, es decir, todo este tipo de cosas o sea, no Sí. son compartimentos estancos, es decir, hay Sí, que sí, sí. evolución, obviamente.
Sí, vosotros tenéis, o sea, tenéis una lupa sobre determinados problemas, pero en Eso es. definitiva Claro, estáis llamados a implementarlos. Sí, nosotros nos enfocamos en una cosa muy concreta que es la regeneración de los espacios que lo necesitan. Y además, por una cuestión de tiempos y capacidades, estamos priorizando unos ámbitos concretos precisamente porque era nuestra primera, digamos, nuestra primer mandato y nuestra primera intención, ¿no? Es decir, dónde hay que hacerlo primero. Porque al final la regeneración lo entendemos de una forma muy holística. Creemos que todo puede ser mejorable. Al final las cosas envejecen, mis rodillas también envejecen, todo va necesitando una regeneración, claro, y al final esa regeneración de alguna manera necesita de distintas áreas. Nosotros también ponemos un foco, sabemos lo que podemos hacer desde nuestra área, pero entendemos que también nuestro trabajo puede ser útil para útil otros, para otros. claro, para que entiendan también bueno, la realidad de los entornos, pero desde otras áreas, distritos, es decir, al final esto es lo que decía Chema, es una cuestión de todos. Al final Sí, cuanto sí, más sepamos, más fácil es que tomemos decisiones acertadas, ¿no? acertada, sí. Pues nada, muchas gracias a los dos y pues nos vamos a ir preparando para dar paso a la siguiente sesión. Gracias Como a siempre, vosotros. ha sido un Muchísimas placer. gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Hasta luego.